Saludos, vamos a profundizar en un tema interesante que creemos es esencial para comprender cómo se manipulan las masas. Se trata de los 11 principios de propaganda de Goebbels, que aunque nacieron en un contexto histórico específico, sin embargo, su impacto sigue vigente en la actualidad. Para explorar los 11 principios de propaganda de Goebbels, contamos con Hugo y con Eva, ambos periodistas. Hola Hugo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y Eva, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Todo genial, de maravilla. Entonces, para comenzar, por ejemplo, Hugo, cuéntanos brevemente qué son los 11 principios de propaganda de Goebbels. Los 11 principios son un conjunto de, vamos a decir, estrategias que están diseñadas con un objetivo claro, que es la manipulación de la percepción de las masas. Goebbels, como tú comentabas, fue el que utilizó estos principios como herramientas para consolidar su régimen político, pero actualmente vemos como esas herramientas tienen una especie de variantes y esas técnicas tienen ciertas modificaciones en la política, la publicidad y en los medios de comunicación de la actualidad. Vamos a ir recorriendo estos principios uno a uno. Para comenzar, por ejemplo, Eva, ¿cuál es el primero de los 11 principios de la propaganda de Goebbels? El primero es el principio de simplificación y del enemigo público. Así es como se llama. En este primer principio, el objetivo sería identificar un solo enemigo como responsable, como el que está detrás de todos los problemas. Por ejemplo, en el régimen nazi culparon a los judíos, al pueblo judío, de todos sus males. Lo culparon de las crisis económicas que había en la sociedad alemana y de las crisis sociales, de desempleo. Es el enemigo único contra el que hay que ir. Por eso hablamos de principio de simplificación y enemigo único. Hoy en día, por ejemplo, este principio lo vemos en los discursos políticos que lo que hacen realmente es simplificar problemas sociales complejos señalando un solo culpable. Bien, queda claro, por tanto, primer principio, simplificación y del enemigo único. Hugo, segundo principio, ¿cuál sería? El segundo, vamos a decir que es el método de contagio, que consiste en que se va a unir a diferentes adversarios en un solo grupo para con esto generar una especie de percepción de amenaza unificada. Vamos a poner un caso concreto que sería asociar ideologías o grupos diferentes como si fueran una sola entidad peligrosa, sospechosa, que entronca realmente, si lo pensamos, con el primer principio que decía Eva de enemigo único y de simplificación. Aquí, método de contagio, agrupar o asociar a diferentes grupos o ideologías, como decimos, como si fueran una sola entidad peligrosa. Entonces ya hemos recorrido, como decís vosotros, el primer principio de simplificación y del enemigo único y el segundo principio o principio del método de contagio. Vamos a por el tercero,
Eva. El tercero se podría resumir en acusa al enemigo de lo que tú haces. Se podría llamar principio de transposición, que es una palabra un tanto difícil de pronunciar y de recordar, pero es más fácil lo que he comentado. Acusa a tu enemigo de lo que realmente tú estás haciendo. Implica, por tanto, culpar al adversario de los errores y de los defectos que realmente tú tienes. Esta táctica, si lo pensáis, sigue siendo muy común en los debates políticos, en los debates de los medios de comunicación, donde el que mete la pata está acusando a su adversario político de que él mete la pata de esa manera. Pero realmente el que está metiendo la pata y el que está teniendo errores es uno mismo. Principio de transposición. Ese es. Creo que este es uno de los más comunes, el que acabas de comentar, Eva, el principio de transposición. Y al mismo tiempo, quizás en algunas ocasiones sea difícil de localizar, sea difícil de percibir. Hemos visto ya 3 principios, hay 11, como recordamos, 11 principios de la propaganda de Goebbels. El cuarto lo va a repasar Hugo. ¿Cuál sería, Hugo? Principio de exageración y desfiguración. Me gusta este título, que además lo dice todo. ¿En qué consiste la exageración y la desfiguración? Pues busca convertir un hecho menor, ínfimo, pequeño, en una amenaza de proporciones desmesuradas. Convierte algo menor en una amenaza desproporcionadísima. Se trataría de magnificar un error, un tropiezo del adversario, hasta hacerlo parecer un peligro inminente, insoportable, insostenible. Este es el cuarto de los principios. Como escuchamos, parece de nuevo algo que usan en ciertos medios de manera recurrente y que, sin embargo, como público estamos habituados a que forme parte de la manera de comunicarse nuestros personajes políticos y públicos, y no nos damos cuenta de que quizás este cuarto principio, como ha comentado Hugo, de exageración y desfiguración, es más nocivo de lo que puede parecer. Vámonos para el quinto. Quinto principio de propaganda, Eva. Vulgarización es el quinto. Esto consiste en que los mensajes que se den van a ser muy sencillos, muy simples, y van a buscar dirigirse directamente como un dardo a la emoción del público, no a la razón. Entonces, el principio de vulgarización quiere mensajes simples que vayan a la emoción, no a la razón. Eso es lo más importante. Entonces, mensajes propagandísticos que sean fáciles de recordar y que tengan unas implicaciones emocionales muy fuertes, muy altas. Esto también estaréis de acuerdo conmigo en que se ve mucho en nuestra sociedad actual. Así es, Eva. El principio de vulgarización, las emociones unidas con eslóganes fáciles de recordar, está claro que se emplea muchísimo. Vámonos con el sexto. Hugo, que es el principio de orquestación. ¿Qué nos cuentas del principio de orquestación de los 11 principios de la propaganda? Pues la orquestación tiene que ver con una manera más fácil de contarlo, que sería la siguiente. Seguro que todos hemos escuchado alguna vez aquello de
una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Hoy eso lo vemos en las redes sociales, en campañas que repiten hashtags o eslóganes o frases constantemente, que aunque sean mentira, como decimos, repetidas una y otra vez, se convierten en verdad. Ese es el principio de orquestación. La repetición de mensajes de una manera constante para que se conviertan en verdad a fuerza de la repetición, a fuerza de machacar con esas ideas. Por tanto, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. De ahí pasamos de este sexto principio al séptimo, que es el principio de renovación. Eva, el principio de renovación tiene un fin concreto. ¿Cuál es? Así es, el principio de renovación lo que busca es mantener la atención del público y, ojo, evitar que el público reflexione sobre lo anterior. Quiere crear una narrativa constante, sin fin, que abrume al receptor. Que siempre haya nuevas informaciones, que siempre haya nuevos argumentos que eviten que se reflexione sobre lo anterior que ya se ha hablado. Ese es el principio de renovación. Es como una ola constante, sin cesar, que no para de llegar. Este principio yo creo que lo vemos a diario al acercarnos a los medios de comunicación y a las noticias. Hay tantas noticias cada día que pueden hablar de un tema o de otro, pero hay tantas noticias que al final la capacidad del ser humano de asimilar tanta información es limitada. Y por tanto, este principio de renovación, séptimo principio de la propaganda de Goebbels, creo que es uno de los más empleados. Abruma al receptor hasta el punto de que le mantiene la atención y evita que reflexione, que analice todo lo anterior que se ha podido contar. Con Hugo vamos a comentar el octavo principio, que es el de verosimilitud. Hugo, principio de verosimilitud. ¿Qué es lo que hace? El principio de verosimilitud consiste en que mezcla verdades a medias con mentiras, o mezcla medias mentiras con verdades, de modo que parece que el mensaje sea creíble, camufla alguna mentirijilla entre las verdades y alguna media verdad entre las mentirijillas. Esto hace que sea todavía más difícil desmontar la propaganda. Este principio de verosimilitud es bastante nocivo y se emplea también muchísimo. Efectivamente. De hecho, el principio de renovación que acabamos de comentar antes con Eva, que recordemos que consistía en mantener la atención del público con nuevas informaciones, con nuevos argumentos constantes, si lo unes con este octavo principio de verosimilitud que acaba de comentar Hugo, que mezcla verdades con medias mentiras y medias mentiras con verdades, crea un cóctel perfecto para que la propaganda consiga al final manipular a las masas. Ya nos quedan pocos. Noveno principio, el de silenciación. Eva, cuéntanos un poquito sobre este principio. Principio de silenciación tiene un objetivo claro, concreto. Quiere omitir informaciones o ideas o hechos que han sucedido que puedan contradecir el mensaje propagandístico. Por ejemplo, para entenderlo bien, se ignoran las voces críticas en los medios de comunicación que están controlados por ciertos intereses concretos o específicos. Aquí lo que se quiere con el principio de silenciación es no mentir, sino omitir. Es como mirar para otro lado, omitiendo, como digo, informaciones
que se sabe que pueden contradecir el mensaje que se quiere dar desde la propaganda. De nuevo estamos ante otro principio que se usa mucho, constantemente, en nuestra sociedad actual y que es bastante nocivo, seguramente. Así es. La omisión de ideas, de conceptos, de opiniones, de informaciones, de hechos que sean una contradicción con el mensaje que se quiere dar, efectivamente es una práctica cotidiana que, a poco que analicemos un poco, valga la redundancia, los mensajes que recibimos, nos damos cuenta de que es un principio muy presente en la sociedad actual. Quedan dos. Principio de transfusión es el 10º y nos lo va a contar Hugo. ¿Cómo podríamos explicar el 10º principio? Transfusión, qué palabra tan complicada, pero lo vamos a explicar de una manera sencilla. Consiste en aprovechar prejuicios que ya existen en la sociedad o en la población y se van a transfundir, a adaptar al mensaje propagandístico. Con esto lo que se busca es que el mensaje resuene de una manera emocional con las creencias ya cristalizadas en el público. Si hay un prejuicio preexistente, con este principio vamos a hacerlo resonar emocionalmente, como digo, las creencias de todos los espectadores, de toda la sociedad. Efectivamente, emplear prejuicios maniqueos que están muy consolidados, como tú has dicho, cristalizados, quizás sea otro de esos principios de la propaganda difíciles de localizar cuando suceden, pero que sin embargo se emplean con mucha cotidianidad. Finalmente, vamos al principio 11 y último de los 11 principios de la propaganda de Goebbels. Y lo va a contar Eva. Si no me equivoco, Eva, tú has contado el primero y vas a contar el último. Así es, voy a contar este último de unanimidad, principio de unanimidad. Hay que ver los nombres difíciles que tienen estos principios, pero como estamos viendo, si se explican un poco, se comprenden perfectamente. ¿En qué consiste el principio de unanimidad? De nuevo, lo voy a resumir con una frase del imaginario colectivo. Cuando se dice, la mayoría de la gente piensa así, o todos sabemos que eso, son ejemplos de este principio de unanimidad, en el que se intenta convencer al público de que todos están de acuerdo con la propia propaganda, de que hay una opinión unánime, de que la mayoría de la gente piensa así, como estamos diciendo, de que todos sabemos que esto es así. Ese es el principio de unanimidad y último de los 11 principios de propaganda de Goebbels. Qué interesante recorrido con Eva y con Hugo sobre estos principios. Efectivamente, como comenta Eva, la mayoría de la gente piensa así. Es una especie de careta, es una especie de frase manida, maniquea, como venimos diciendo, que lo que quiere quizás es crear una falsa sensación de unanimidad entre el público en la sociedad. El tema que deberíamos plantear ahora es cómo nos podemos proteger de estos 11 principios. Eva, desde tu punto de vista, o Hugo, cualquiera de los dos, ¿cómo nos podemos proteger de estas tácticas propagandísticas de Goebbels? Venga, empieza tú, Hugo, que Eva ha sido la que ha contado el último principio. Yo no tengo problema, si lo quiere comentar Eva. No, de verdad. Te toca a ti, Hugo. Bien, yo diría que para protegerse de estos principios de propaganda, lo más importante, diría, lo fundamental,
es el pensamiento crítico. Es cuestionarse las informaciones que nos llegan. Es buscar fuentes diferentes, como periodistas y como ciudadanos. Ser críticos, como digo, analizar todos los mensajes que nos llegan más allá de la apariencia superficial. ¿Por qué? Porque es importante estar atento a las señales de los mensajes que vienen de los medios de comunicación. Hay que estar atentos, como digo, a esas señales porque se repiten excesivamente y porque, fíjense, apelan a emociones o simplifican en extremo los problemas de la sociedad. Entonces, hay que ser críticos, hipercríticos, diría yo, y hay que beber de varias fuentes para tener esa capacidad de percepción de la propaganda activa y que no nos den gato por liebre. Ahora sí, Eva, ¿qué rol crees que juega la educación mediática en este aspecto? Yo creo que es básico, fundamental, que se enseñe a todas las personas en esta sociedad a interpretar los mensajes de los medios de comunicación. Eso sería la educación mediática. ¿Para qué? Para que cada persona sea capaz de detectar las manipulaciones que marcan la diferencia en los discursos. Es muy importante esa educación mediática, ese, como decía Hugo, esa parabólica que percibe los mensajes propagandísticos y cómo nos quieren colar ciertas ideas usando una técnica o método u otro. También creo que es muy importante que se fomenten los debates, los contrastes de ideas, como digo, los debates abiertos, que al final redunda en que cada uno de los ciudadanos sea crítico con los mensajes que recibe. Pues recogemos el guante de tu reflexión, Eva, muy interesante, y también lo que ha estado comentando Hugo sobre estos principios de manipulación de masas, de propaganda, de Goebbels. Os quiero dar las gracias a los dos por ayudarnos a comprender cómo operan estos 11 principios, porque creo que este conocimiento que habéis compartido con nosotros es fundamental, es esencial para navegar en el mundo proceloso actual. Gracias a Hugo y gracias a Eva, gracias a los dos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, de verdad. Ha sido un placer. Y hay que recordar siempre la importancia de la reflexión, de mantenerse informados, pero siempre cuestionando la información que nos llega. Y con esto nos despedimos, sin antes dejar una última pequeña reflexión. Recuerden, la información es poder, pero solo es poder en tanto en cuanto la usemos con un espíritu crítico y con sabiduría. Hasta la próxima.